Crecí en el centro del estado de Oregon, cerca de una reserva llamada Warm Springs, aproximadamente a 2 o 3 horas de donde vivía. Menciono esto porque mucha gente en mi área tiene amigos ahí, y gran parte del territorio pertenece a la tribu que habita esa zona. Solía ir a acampar a la reserva cuando era niño. Bueno, no precisamente dentro de la reserva, pero en los alrededores. Conocí a muchos niños que crecieron en esa zona. Entre ellos, me hice muy buen amigo de un niño llamado Nolan, y tuvimos muchas aventuras juntos cuando nuestras familias se reunían en la zona. Nuestros padres se conocían tan bien que muchas veces se ponían de acuerdo y juntos íbamos a acampar. Solíamos estar por unas 2 semanas, por lo que pasábamos un buen rato adentrados en el bosque. Mi padre tenía una casa rodante, por lo que los adultos se quedaban ahí. Nolan y yo preferíamos dormir en nuestras tiendas de acampar para estar más cerca de la naturaleza. En una ocasión, Nolan y yo estábamos acampando en esa zona. Tenía alrededor de 12 años, más o menos. Le pedimos permiso a nuestros padres para poner las tiendas de acampar cerca del río, ya que queríamos pescar en la noche. Estábamos a unos 500 metros de la casa rodante y nuestros padres, lo suficientemente lejos para no escucharlos. Pasamos la mayor parte del día solo platicando y preparando una fogata usando un pedernal, lo cual encontré bastante genial. De hecho, le pedí a Nolan que me enseñara a usarlo, y encendimos un poco de maleza y otras cosas alrededor, lo cual ahora me doy cuenta era una completa estupidez porque era pleno verano, justo durante la temporada de incendios. Afortunadamente no pasó nada malo, y solo dejamos la fogata encendida hasta que llegó la noche. No recuerdo muy bien sobre qué, pero Nolan y yo pasamos un buen rato platicando, muy seguramente de cosas de niños. Lo que sí recuerdo es que, en algún punto, Nolan miró hacia el río y me preguntó si podía distinguir algo. Nuestro campamento estaba a unos 3 metros del río, el cual tenía unos 6 o 7 metros de ancho. Es importante mencionar que, aunque el verano es algo cálido, el agua sigue estando fría, por lo que esa noche estaba algo fresca. Luego de que Nolan me preguntara, miré hacia un lado y pude ver algo tambaleándose hacia el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía una especie de ciervo, pero era difícil distinguirlo debido a la luz de la fogata que nublaba un poco nuestra visión. Lo que sí recuerdo es distinguir una cornamenta, por lo que pensé que era un ciervo macho metiéndose al río. Me pareció raro que estuviera adentrándose en el agua, y parecía como si se dirigiera hacia nosotros. Le pregunté a Nolan qué deberíamos hacer. Nolan simplemente miraba hacia el fuego con una expresión bastante rara, y simplemente me dijo que guardara silencio y no me moviera. Nunca lo había visto actuar de esa manera. Nolan comenzó a susurrar que lo ignorara y que siguiéramos hablando como si nada pasara. Pero no podía pensar en nada más. Él comenzó a hablar sobre un episodio de algún show de televisión mientras escuchaba cómo el ciervo salía del agua, justo de nuestro lado del río. Traté de girar mi cabeza para mirar, pero Nolan me golpeó en el brazo y me ordenó que lo siguiera viendo a él. Según recuerdo, yo no estaba realmente asustado, más bien estaba confundido por la situación. Pero luego, logré escuchar cómo el ciervo se acercaba a nosotros. Solo logré notar un par de pasos, no el típico trote de un ciervo a 4 patas. Ahí entendí que lo que fuera que estaba acercándose no era un ciervo y caminaba en 2 patas. Traté de levantarme. Ahora estaba realmente asustado, pero Nolan me detuvo de nuevo y me gritó que siguiéramos platicando del show. Y me percaté que él también estaba asustado, probablemente más que yo.
se acercó al fuego, tomó una vara y movió unas brasas en la fogata, mientras me susurraba que pasara lo que pasara, no hablara con lo que fuera esa cosa. Podía escuchar cómo se acercaba más y más, hasta que de reojo pude ver cómo se dirigía hacia Nolan. De repente, aún cerca de la fogata, se puso bastante frío y un silencio invadió el lugar. Estaba a punto de orinarme encima y pensaba en levantarme y salir corriendo de ahí, pero no quería dejar a mi amigo atrás. Solo me quedé inmóvil, mirando hacia el fuego y tratando de distinguir de reojo qué era la cosa que estaba detrás de Nolan. Aunque no pude distinguir mucho, me acuerdo muy bien de algunos detalles. La cosa no era muy alta, pero la forma en que caminaba parecía rara, como si su centro de gravedad se hubiera descompuesto. Es difícil de explicar, pero era como si se tambaleara hacia adelante mientras caminara. Se detuvo justo cuando llegó con Nolan y se quedó ahí, inmóvil, por un largo tiempo. Eventualmente se nos acabaron las historias y los dos nos quedamos callados por un segundo. Solo escuchaba el sonido del fuego, hasta que de pronto comencé a notar que la cosa susurraba algo en voz muy, muy baja. No pude distinguir realmente lo que decía y comencé a prestar más atención. Me recliné un poco más hacia el frente para poder escucharlo y literalmente me oriné encima cuando vi que la cosa también se inclinó hacia nosotros. No pude ver su rostro, pero vi sus ojos. Eran blancos y borrosos. Lo más cercano que he visto es como esa escena del Señor de los Anillos cuando Frodo cae en un lago y todas esas almas de los muertos flotan hacia él. Así se veían los ojos de esa cosa. No me atreví a mirarlos fijamente, pero de reojo podía distinguir dos ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan y una silueta oscura con una cornamenta de ciervo saliendo de su cabeza. No sé cómo, pero en el mismo instante Nolan y yo nos levantamos y corrimos hacia la casa rodante. No nos detuvimos hasta que llegamos a la casa y nos aseguramos de que nadie nos siguiera. Respiramos un poco y le pregunté qué demonios había pasado. Me dijo que no tenía idea, pero que su abuelo un día le advirtió que si alguna vez algo se le acercaba en medio del bosque, por ninguna razón debía hablarle o escucharle. Le pregunté si pudo distinguir algo de lo que la cosa decía, y me dijo que lo único que logró entender entre los susurros fue: solo quiero ayudarte. Terminamos durmiendo con nuestros padres en la casa rodante y al día siguiente fuimos al campamento y no encontramos nada raro. Todas nuestras cosas se encontraban allí y la fogata se había apagado. Recogimos nuestras cosas rápidamente y nunca más volvimos a acampar solos y lejos de la casa rodante. En el presente, y ahora con todas esas historias en internet, esta experiencia me recuerda la famosa leyenda del Wendigo. Hay una frase que se usa para describirlo y creo que le queda a la perfección. El Wendigo es un espíritu o ente de los lugares solitarios. A veces, cuando estoy en la naturaleza, a kilómetros de otro ser humano, tengo ese sentimiento
sentimiento de ansiedad que no puedo explicar. No sé si les pasa a otras personas, pero me siento constantemente vigilado. Y, curiosamente, siento la necesidad de consumir. No es como si tuviera deseo de comer algo en especial, sino más bien como una especie de hambre que se origina dentro de mis entrañas. No sé si estoy delirando, pero lo único que puedo decirte es: nunca escuches a las voces del bosque.